promesas, Dios, con paciencia esperaré. Su palabra tiene poder. No eres hombre para mentir, ¿quiénes son tus promesas? Para ministrar esta nación. Con paciencia esperaré. Este es el año de mayor fe. La palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 10, versículo 27. Y esto es tan importante que nosotros entendamos si vamos a marcar una diferencia en una nación. Y no es simplemente que una persona, sino que sean millones de personas bajo este nuevo régimen, el régimen del Espíritu, el régimen bajo la unción y el poder de Dios. Dice así en la palabra del Señor: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá, dice, a causa de ¿qué? La unción. Por eso es importante que usted entienda que la unción es lo que pudre el yugo. Todo tipo de problemática que usted vaya teniendo, en la medida que usted vaya incrementando la unción y entendiendo la unción de Dios. Y hay varias palabras para unción. Esta es una palabra que habla del aceite, pero también habla de crisma, que habla de cómo se unge a los reyes con el aceite. ¿Y por qué el aceite? El aceite representa el Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos que entender que en la medida que vamos incrementando la unción, el poder de Dios está siendo activado en nosotros y luego a través de nosotros. Y el Espíritu Santo se revela a través de tres maneras. La Biblia dice en 1 Corintios 12 que hay operaciones del Espíritu, hay ministerios del Espíritu y hay dones del Espíritu, pero es un solo Espíritu el que hace todo, dice. Entonces, esas tres modalidades usted puede funcionar con los dones en el momento que usted necesita activar los dones, puede activar los ministerios en el momento que usted necesita y tiene un llamado para el ministerio y usted activa específicamente y hace énfasis en algún tipo de ministerio más específicamente. Y también no solamente los dones, sino las operaciones del Espíritu, y el Espíritu opera de una manera tan extraña muchas veces, y yo le llamo la tecnología de Dios. La tecnología de Dios, amén. Entonces, esa unción, ¿qué hace? Dice la palabra del Señor que rompe el yugo. Y el yugo de naciones son yugos que vienen a través de generaciones por espíritus que se han empotrado a través de individuos que han abierto la puerta para que esos espíritus vengan y encuentren un lugar apacible para ellos, tranquilo para ellos. Pero quiero decirle que hoy todos esos espíritus ya no están tranquilos. El amparo que operaba sobre esta nación para las tinieblas se fue. El amparo se fue y hay un nuevo amparo. Hay un cielo abierto sobre nuestra nación que nos permite a nosotros con responsabilidad, bajo esta unción de Dios, y es nueva para muchos, empezar a penetrar y generar estragos en las tinieblas. ¿Y por qué es importante tener la unción? Si usted va en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 20 nos dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo, dice, y conocéis todas las cosas. Cuando usted tiene la unción de Jesús, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, desde la cabeza empieza a fluir esa unción hacia abajo, y esa unción tiene que llegarme a mí cuando yo estoy permaneciendo en la vid, y de la vid estoy extrayendo la savia, la unción, para poder revelar el fruto del reino. Y de esa manera esa unción revela el propósito y el diseño con la inteligencia y la sabiduría que viene de lo alto. Y dice la Biblia que esa unción, que es un ADN de Dios, es una genética espiritual, empieza a enseñarme. ¿Y qué me enseña?
me revela todas las cosas, le da sentido a las cosas que están confusas y me da el entendimiento para que yo pueda empezar a operar en un nuevo nivel de paradigma y revelación. Y Dios quiere que usted se levante a ese nivel, pero usted tiene que decidir qué nivel de absorción usted va a hacer para extraer de la vid la savia. Usted tiene que ser un chupa espíritu. ¿Entienden lo que le digo? Usted tiene que estar constantemente. ¿Y por qué le digo eso? La Biblia nos habla bien claro. Si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, si ustedes permanecen en mi palabra y mi palabra en ustedes, pidan todo, porque van a pedir según el diseño de Dios. La clave está estar conectado y permanecer, para que esa unción empiece a romper el yugo, no solamente mío en mi vida, sino alrededor mío, porque la unción empieza a afectar mi familia, empieza a afectar mi trabajo, el negocio, donde estoy parado, en la calle, donde yo me vaya. Usted habrá escuchado la historia de Charles Finney, que cuando el momento que él entraba a una fábrica, dice que la unción era tan grande que la gente se tiraba al piso de rodillas, empezaba a clamar a Dios por misericordia y pedían perdón por sus pecados. Ese nivel de unción tiene que empezar a incrementar en todos nosotros. No tiene que haber un Charles Finney, no tiene que haber una Catherine Kuhlman. Tienen que haber millones de personas que revelen ese propósito y podamos invadir las naciones y traer la revolución espiritual, que ya no será un avivamiento, sino que será una verdadera revolución del espíritu. Y usted tiene que, y yo también, buscar eso de parte de Dios. Una vez que recibí la impartición del Espíritu, recibí la evidencia de hablar en otras lenguas, yo tengo que ser un activador en mi persona de la conciencia y la práctica de la comunión diaria con Dios. Por eso alguien dijo, Él es de comunión diaria. ¿Cuántos son de comunión diaria? Para el que tenga oído, que oiga, de comunión diaria. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en esa comunión diaria con Dios. Y dice la palabra que la unción nos enseña todas las cosas. Y dice en el versículo de primera de Juan, capítulo 2, versículo 26, os he escrito esto sobre de lo que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿qué pasa? Permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced, permaneced, permaneced. ¿Dice en quién? En Él. Entonces la clave está, mis queridos hermanos, de aprender a permanecer en Dios. Entonces ahora vamos a Isaías capítulo 61. ¿Para qué es la unción? Y primero, antes de para qué, vamos a entender cómo viene esa unción. Dice la Biblia en Isaías 61, versículo 1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Entonces, ¿quién es el que te unge? Es Dios quien te tiene que ungir. A lo mejor alguien puede venir y poner las manos, pero es Dios quien viene y te unge. Y si a Jesús le ungió el Padre, y Dios le ungió y le ungió con su Espíritu, con un propósito y un diseño para traer y romper estructuras que revolucionen su vida personal, su nación. Porque, señores, la nación de Jesús fue Israel, pero hoy nosotros tenemos nuestra misión. Así como Jesús tuvo para como Israel y no le recibieron a Jesús, hoy Paraguay nos está recibiendo a nosotros. Paraguay te está recibiendo. Esa es la oportunidad. El rechazo de Israel permitió que usted tenga la oportunidad que de esta nación te reciba hoy. Entonces, esa unción, mis queridos hermanos, viene a través del Señor. Y vamos a descubrir en Isaías capítulo 11 lo que involucra la unción de Dios. Dice la palabra del Señor, versículo 1 de Isaías 11: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová,
¿Qué dijo Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, dicen. Entonces, el Espíritu involucra varios aspectos en la unción. Dice la Biblia, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová. ¡Wow! ¿Cuánto ungido tenemos aquí? Aleluya. Dios te ungió. Si recibiste el bautismo, estás sumergido en el río de Dios. Esa unción está en vos. ¿Y qué va a hacer Dios? Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Todo diablo que se levante delante de ti van a caer, porque la unción rompe el yugo. La presencia tuya donde vayas marcará el destino de la atmósfera de ese lugar, porque Dios te puso ahí. Y Dios quiere que seas una persona de influencia donde tú estás. Y la influencia natural tiene sus límites, pero la influencia del Espíritu es sin límite. Por eso precisamos no pelear con el cuerpo, no con la mente, sino con el Espíritu. Por eso le dice en Zacarías, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi Espíritu, dice el Señor. Y si queremos hacer verdaderamente el cambio de esta nación, señores, el poderío de su ungido es todo esto: espíritu de sabiduría, espíritu de magnificencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Dios. Es un espíritu de poder. ¿Qué es de poder? La habilidad, la potencia de Dios en tu vida. ¡Wow! ¿Por qué ustedes creen que cuando llegaron los soldados para atajarle a Jesús y capturarlo a él, dice la Biblia que cuando ellos vinieron, todos fueron, volaron? Es como un campo magnético que se genera, que Dios permite y no permite. Y luego permitió que lo lleven porque tenía que cumplir las escrituras. Y señores, Dios quiere que usted, como testigo de Dios, traiga una revolución espiritual en su medio ambiente. Esa unción Dios la va a incrementar. Hay un aceite santo que se está derramando sobre millones de personas. No será uno, no serán dos, serán millones los que revolucionarán el planeta Tierra. Este es el tiempo del Espíritu. Este es el tiempo del Espíritu. Este es el tiempo del Espíritu. Señores, se viene con todo y tenemos que empezar a activar esos dones, operaciones y ministerio. Un solo Espíritu hace todo. ¿Y puedo operar yo en todo eso? Claro que sí. Jesús dijo: lo que yo hago, ustedes van a hacer. Ustedes tienen la unción apostólica, tienen la unción profética, tienen la unción para ministrar en su liderazgo, pastoralmente una célula, tienen la unción para enseñar. Tienen la unción del Santo. Y Dios dice que cuando viene esa unción, esto ocurre sobre tu vida, mis queridos hermanos. Entonces, vamos rápidamente a Salmo 2:2. Algunos beneficios de la unción. Dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Y después dice que cuando se levantan contra vos, ¿qué va a pasar? Dios se va a reír de ellos. Aleluya. Todos los que se levanten contra vos, ¿qué van a pasar? Se van a caer. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señores, hay un conflicto en el siglo XXI. Se encuentra el espíritu de Cristo, que es el espíritu de la unción, contra el espíritu del anticristo, que es el antiunción. Cristo quiere decir ungido, y el espíritu del anticristo, el misterio de la iniquidad, está en marcha. Pero en este momento es la iglesia quien rompe todos los yugos que el maligno ha puesto en nuestras naciones. En Paraguay estamos rompiendo los yugos que han atado y amarrado a nuestra nación durante generaciones, porque le dio el tiempo al diablo en este país. El Paraguay será cosechado totalmente en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya.